Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de los Salmos y llegamos al maravilloso Salmo 27. Es un salmo muy conocido. En nuestro programa anterior consideramos el primer versículo y creemos que hoy deberíamos seguir avanzando un poco más en esto. Este salmo se divide de una forma natural en dos partes principales. En primer lugar tenemos la provisión que Dios hace para dar aliento, estímulo y confianza a los suyos. Eso lo vemos en los versículos 1 al 6. Luego, en lo que resta del salmo, tenemos una oración. Esta es una oración solicitando ayuda y sustento. Usted podrá ver que aquel que tiene la confianza necesaria irá a la fuente en oración y hablará con él acerca de su necesidad. Este salmo comienza de una manera muy hermosa. Probablemente es uno de los salmos más espirituales. Y cuando decimos eso, reconocemos que esto parecería algo como lo que uno no quisiera que pareciera. Es decir, como una clase de mezcolanza para los creyentes, y no creemos que esto sea así de ninguna manera. Creemos que este es un salmo con un mensaje para nuestros corazones y para nuestra vida. Y comienza de la siguiente manera. Escuche usted el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Usted puede notar que aquí, una vez más, tenemos esta situación de él y yo. Jehová es mi luz. El decir eso es una cosa, y es muy diferente el decir que Dios es luz. Allá en la primera epístola del apóstol Juan, tenemos 3 definiciones de Dios. Dios es luz, Dios es amor, y Dios es vida. Y los 3 aparecen aquí en este salmo y son reconocidas por este salmista. Él es mi luz. Él es un Dios santo y Él es quien dirige y quien me guía por la luz de su palabra, porque el salmista podrá decir más adelante, tu palabra es lámpara y luz en mi camino, en el camino de mi vida. Luego dice, y mi salvación. Y esto habla del amor de Dios, porque fue el amor de Dios lo que proveyó salvación para nosotros. Y esa salvación solamente se obtiene, por supuesto, a través del Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, Dios no amó de tal manera para salvar al mundo. Dios amó de tal manera al mundo que Él proveyó una salvación para todos los pecadores. Y ellos tienen que ir a Él por su camino. Y esa salvación tiene sus condiciones. Como lo dijo Simón Pedro, allá en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la salvación de la cual está hablando David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi luz, Él es mi salvación. Y luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. O sea que Él me da vida. Él no solo da vida, sino que Él nos da el poder para vivir esa vida aquí en la tierra. Todo esto está en este primer versículo. Ahora en el versículo 2 leemos, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y David nuevamente, pensamos nosotros, está aquí echando una mirada al pasado, a lo que ocurrió en su propia vida, a la época cuando su vida estaba en peligro. David comenzó como un pastor, y su vida estuvo llena de peligros, como cuando él tuvo que atacar a un león y a un oso. Eso es algo que usted no tiene que hacer todos los días. No sé en lo que a usted se refiere, amigo oyente, pero yo no me encuentro con un león o un oso todos los días. Y si lo hago, pues espero que el animal se encuentre del otro lado de las rejas. Pero hay muchos leones y osos que están andando por nuestras calles en el presente. Hay muchos que están tratando de devorarlo a usted. Son como un león rugiente que va de un lugar a otro buscando a quien devorar. Luego en el versículo 3 de este Salmo 25 encontramos lo siguiente. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esa es una confianza en Dios. Esa es la provisión que Dios ha hecho por los suyos en la actualidad. ¿Ha notado usted que cada vez que el Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos después de su resurrección, Él comenzaba diciendo, no temáis, no temáis? ¿Ha notado usted eso, amigo oyente?
Yo tengo hoy un Salvador resucitado y pienso que el temor nos llega muchas veces. Nosotros lo podemos sentir. Yo tengo que recordar esto cuando me subo al techo de la casa, por ejemplo, para hacer alguna reparación, porque, bueno, tengo un temor natural de que puedo caerme. Quizá pueda caerme de la escalera o aún caerme del techo de la casa y, por supuesto, no quiero que eso me suceda. Pero cuando tengo ese temor, yo tengo que recordar que cuando estoy allá arriba, debo recordar, decirle al Señor, tú estás conmigo, yo tengo confianza en ti. Y eso me ayuda mucho. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 4 de este Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y este es un versículo muy rico. David había aguzado, tallado su vida hasta que ésta quedó muy aguda. Una cosa he demandado a Jehová. Y usted recordará que el apóstol Pablo hizo eso con su vida. Allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En estos días, amigo oyente, nosotros debemos aguzar nuestra vida de la misma manera en que uno le saca punta a un lápiz hasta poder escribir con él. Tiene que seguir aguzándola. En el día de hoy nuestras vidas son tan complicadas. Uno encuentra que la mayor parte de la vida la pasa de la misma manera que lo hacía Marta, en una cocina muy ocupada. Ella estaba sobrecargada con tantas cosas que hacer. Pobre Marta. Ella buscaba una olla para cocinar algo, luego buscaba otra para hervir algo diferente, y más tarde conseguía otra más para hervir las papas, y en ese instante se le caía algo en la cocina, y ella se sentía frustrada, tratando de hacerlo todo a la vez. Y tratar de hacer las cosas así, amigo oyente, complica demasiado nuestra vida en la actualidad, y nos sentimos frustrados, nos hallamos todo el tiempo en un estado de depresión y tensión. Y qué bueno es poder quitarse la carga de encima. Uno tiene que tratar de reducir la carga de la vida a lo más mínimo posible. ¿Cuántos de nosotros, amigo oyente, nos pasamos la vida tan ocupados, corriendo de un lado para otro, afanados y turbados con muchas cosas? Pero usted puede notar lo que era para David. Él dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora no pensamos que David tuviera la intención de ir a dormir al tabernáculo. No creemos que eso quiera decir que nosotros deberíamos ir a dormir en un banco de la iglesia, especialmente durante los cultos. Pero lo que él está diciendo es esto, que David trajo a Jerusalén el arca y la colocó en un tabernáculo, y él quería edificar un templo para Dios. ¿Por qué? Porque él, por medio de eso, podía tener acceso a Dios. Y eso es lo importante para nosotros hoy. Y es en eso en lo que debemos regocijarnos, y eso es lo que permite que podamos afinar nuestra vida hasta lograr una punta bien aguda. El apóstol Pablo menciona los beneficios de ser justificados por la fe. Él dice allá en su epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esa es una de las cosas. Pero él va a enumerar aquí 8 cosas diferentes. ¿Y sabe usted cuál es la número 2? Que nosotros tenemos entrada a Dios. ¡Qué maravilloso es el poder tener entrada a Dios! Y Pablo menciona eso. En el versículo 2 del mismo capítulo 5 de su epístola a los Romanos, él dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y de eso es de lo que David está hablando aquí. David dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Allí hay un propiciatorio. Él necesitaba misericordia. Y yo, amigo oyente, necesito misericordia. Y estoy seguro que usted también la necesita. En ese lugar hay un altar que nos habla de la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero ir allá. Me puedo acercar a Dios. Y a través del Señor Jesucristo, nosotros tenemos entrada a ese maravilloso lugar de gracia. Es un privilegio verdaderamente tener entrada a Dios. Tenemos ante nosotros un salmo maravilloso.
Y no es de sorprenderse entonces que haya sido de tal bendición para el pueblo de Dios. Especialmente aquí en el versículo 5. Escuche usted lo que dice. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Ahora, ¿cuál es ese lugar oculto en el tabernáculo? Se encontraba dentro del lugar santísimo. Nadie podía entrar en ese lugar sino el sumo sacerdote. ¿Sabe lo que había allí? Había sencillamente un arca, y sobre ella, la parte superior de una caja, el propiciatorio. Ese era el propiciatorio porque allí se derramaba la sangre. ¿Quién nos puede ocultar a nosotros en ese propiciatorio? Tenemos un propiciatorio al cual podemos ir hoy mismo, y allí es donde Él nos oculta, y es un lugar maravilloso para poder ir. Luego en el versículo 6 de este Salmo 27 dice, Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¡Ah, qué maravilloso, qué glorioso es cuando podemos ver este cuadro y reconocer lo que Él ha hecho por nosotros! Pone una canción en nuestros corazones, una nota de alabanza. Luego, en el comienzo del versículo 7, tenemos su oración, y nos guía a la oración. David dice, Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Como usted puede darse cuenta, en ese lugar oculto, secreto, había misericordia. Y allí tenemos hoy un lugar secreto donde podemos ir y recibir la misericordia de Dios. Luego en el versículo 8 dice, Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. David pone esa invitación en las mismas palabras del Señor. Él dice aquí, buscad mi rostro. Y David dice, yo ya he respondido, mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré, oh Jehová. Dios tiene un anhelo por usted, amigo oyente. ¿Puede usted responder a eso? Es algo terrible el vivir con una persona y no expresarle que usted la ama. Allí no existe comunicación. Y es a eso que llamamos matrimonio. El matrimonio no es un acuerdo por medio del cual la mujer recibe algo para vivir y el hombre consigue una cocinera. Eso puede ser parte de ello, pero no es el matrimonio en sí. El matrimonio es una relación de amor, y si no es eso, ya no es nada. Y en realidad nuestra relación con Dios tiene que ser así. David dice, mi corazón responde cuando Dios dice, yo te amo. Y David dice, también yo te amo, quiero tener comunión contigo. Y luego él dice en el versículo 9, no escondas tu rostro de mí. David sabía lo que era que Dios escondiera su rostro cuando él había pecado. Él había perdido esa comunión, él había perdido su gozo, pero él había orado, vuélveme el gozo de tu salvación. Y luego leemos en el versículo 10 de este Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David sabe que aun si existiera la posibilidad de que lo abandonaran sus padres, el Señor lo recogería. Y tememos, amigo oyente, que hay hoy muchos padres que están permitiendo que organizaciones, escuelas y hasta las mismas iglesias eduquen a sus hijos. No interesa si usted es miembro de una buena iglesia bíblica. Los hijos son suyos, amigo oyente. Ellos son su responsabilidad. Usted tiene que ser quien los guíe a ellos al Señor y no que lo haga un maestro de la escuela dominical o un predicador tampoco. Es usted quien debe hacerlo y es usted quien debe darle a ellos su tiempo y su atención. Debemos decir de paso. Eso es lo que él está diciendo aquí. Leamos ahora el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. Lo que David está diciendo aquí es, yo quiero que mi testimonio sea ante mis enemigos, porque el enemigo me criticará. Quiero que tú me guíes, que tú me cuides, Señor, y que me ayudes a no tropezar. Ahora en el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que él creció en una denominación que luego se había entregado al liberalismo, pero que él siempre oraba al Señor diciéndole, Señor, no permitas que yo caiga en una posición donde quede a la merced de los líderes espirituales o aún de un comité de la iglesia y que mi ministerio sufra. Decía que su ministerio comenzó allá en el año 1930 y terminó en el año 1970, es decir, terminó su ministerio pastoral.
Y creo, decía el Dr. Magee, que esos 40 años fue un tiempo bastante largo. Pero él daba gracias a Dios porque durante todo ese tiempo Dios nunca permitió que él cayera en la posición en la que estuviera a merced de los hombres. Amigo oyente, de eso es lo que trata la oración de David aquí en este Salmo 27. Sentimos mucho por aquellos numerosos ministros que en la actualidad se encuentran a la merced de quizá un comité de la iglesia o de la jerarquía, y conocemos a varios de ellos que están en esa situación y nos duele el corazón verlos. Les sugerimos que oren como lo hizo David: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y creemos que Dios escuchará su oración. Ahora David dijo en el versículo 13 de este Salmo 27, «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». Aún en este mundo en la actualidad uno puede ver la bondad del Señor, y cuán maravilloso es eso. Luego dice en el versículo 14, «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». En el presente hay muchos creyentes que están sufriendo problemas del corazón. Se conoce como un corazón medroso o el corazón cobarde. Todos nosotros tenemos un poco de eso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en el Señor. Tenemos que tener buen ánimo. ¿Y qué es lo que Él hará? Él fortalecerá su corazón. Él es en realidad el mejor especialista del corazón que existe. Vamos ahora a dedicar unos minutos para considerar algo del Salmo 28. En este salmo podemos contemplar un clamor. El hombre está teniendo dificultades aquí. Es una oración de juicio contra sus enemigos y de la liberación que vendrá. Es un cuadro tremendo el que tenemos en este Salmo 28. Es preliminar al próximo, es decir, al Salmo 29. Por tanto, vamos a destacar algunos puntos sobresalientes. La primera parte del versículo 1 dice, «A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí». Y esa roca se encuentra en ese gran himno de Moisés cuando cruzó el Mar Rojo. Él habla de la roca, Dios, sé mi roca. Una roca es algo en lo cual uno se puede parar, es un fundamento, es firme. Y nosotros tenemos un fundamento. El apóstol Pablo, allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Volviendo ahora al Salmo 28, en el versículo 2 de este Salmo dice, «Oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo». Alguien quizá diga, pero ese es el tabernáculo, y estamos de acuerdo con eso, y el propiciatorio que allí se encuentra. Nosotros necesitamos asirnos hoy de ese propiciatorio. Y vemos aquí en el versículo 6, «Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos». Dios escucha, amigo oyente, y contesta las oraciones. Y como resultado de eso, David entonces puede decir en el versículo 7 de este Salmo 28, «Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré». Hay varias cosas que son de importancia aquí. Dios es poder, Él es poderoso. Dios es un escudo para la protección. Él es poder y protección. Ahora, pero usted dice, ¿mi poder, es Él mi protección? Bueno, eso solo puede ser si usted dice, «En Él confió mi corazón y fui ayudado». Él escucha y contesta la oración. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? «Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré». Pasando luego al versículo 9, David finaliza diciendo, «Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre». Ah, qué glorioso y qué maravilloso es este salmo. Uno se eleva sencillamente a alturas indecibles aquí. En nuestro próximo programa vamos a ver un salmo de la naturaleza. Hay muchas personas que en la actualidad están interesadas en la ecología. Pues bien, aquí tenemos entonces un salmo ecológico, si se nos permite la expresión, que vamos a estudiar Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera, es nuestra ferviente oración.